feliz, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se sienten? Bueno, como pueden ver, estamos en momento de casa porque hay que quedarse en casa porque estamos en cuarentena. Y bueno, últimamente me he dedicado a ver cositas por ahí en internet que me salgan interesantes, y entre esos casos curiosos o misteriosos de la vida real. Y pues quiero comentarles de esta historia. En la madrugada del 14 de junio del 2015 encontraron el cuerpo de una mujer muy conocida en ese sector llamada Didi. La encontraron apuñalada en su habitación de una manera muy extraña, ya que era una persona muy querida en ese lugar. Y ahí empieza una investigación y una larga historia. Didi era muy conocida porque tenía una historia bastante complicada, debido a que era una mujer divorciada y que tenía o separada y tenía una hija pequeña de aproximadamente 14-15 años, y que había sido una niña criada con mucha dificultad por la cantidad de enfermedades que ella tenía. Didi había sufrido mucho tiempo porque su ex esposo era drogadicto y alcohólico y ya no le ayudaba con la manutención de su hija, y además uno de los huracanes que habían ocurrido en Estados Unidos había destrozado su casa, y además su hija había tenido que ser operada muchas veces por las dificultades que padecía con respecto a su salud. Debido a que todo el mundo conocía este caso en ese lugar, Didi era una persona que era muy ayudada por la comunidad e incluso por el gobierno. Esto con el fin de que su hija pudiese mantenerse el mayor tiempo posible con vida, porque por lo que se veía, ella mientras iba creciendo, sus enfermedades iban aumentando y haciéndola cada vez más débil. De hecho, decían que tenía leucemia, que sufría de convulsiones, que tenía un problema en un cromosoma y no se había desarrollado bien, no podía caminar más. Eran muchísimas cosas. La comunidad y el gobierno de Estados Unidos le habían otorgado a esta familia una casa, a ella y a su hija, porque ya estaba separada de su esposo, para que vivieran en paz y tranquilidad, porque el huracán había destruido su hogar antiguo. Además de esto, le habían dado toda clase de regalos, recaudaciones de dinero entre la comunidad y eventos que se hacían. Tenían también una ayuda por parte de la comunidad de Ronald McDonald's. Eran infinidades de ayudas que tenían para poder sustentarse, porque Didi dedicaba su vida eternamente a cuidar a su hija. Su hija también era muy conocida, se llamaba Gypsy Rose. Constantemente les hacían entrevistas, salían en programas de televisión. Todo el mundo aclamaba y decía que la mamá Didi era lo máximo porque dedicaba toda su vida a que su hija estuviese bien. Hacían ver que se amaban muchísimo y pues simplemente les había tocado una vida muy dura. La historia cambia completamente cuando encuentran el cuerpo apuñalado de Didi ese 14 de junio del 2015, y hasta el sol de hoy, 2020, es una de las historias más sonadas de casos misteriosos a nivel mundial. Resulta que Didi, la mamá de Gypsy Rose, era una persona que estaba enferma y que tenía una condición muy extraña que se llama trastorno ficticio infligido a otro. Este síndrome es un trastorno del comportamiento que típicamente se manifiesta en personas adultas al cuidado de otras personas, de manera que enferman a la persona que cuidan solo por gusto, porque realmente las personas están sanas y solamente es algo que ellos quieren aparentar para ganarse la atención de los demás, para ganarse cosas buenas de los demás con compasión. Didi llevaba años haciendo pasar a su hija por paralítica y fingía que ella era más pequeña de lo que realmente era. Decía que tenía 14-15 años hasta los últimos tiempos, cuando tenía 19 o 20. Habían médicos que habían sospechado de que algo extraño había, porque le hacían exámenes cognitivos, neurológicos, y nada arrojaba las razones de por qué la niña era así. Entonces, cuando ella veía que un médico se empezaba a sospechar, lo tildaba de
que no hacía bien su trabajo, que no sabían nada. Entonces los médicos simplemente se alejaban de la historia y no decían nada. Y bueno, miren lo que pasó. Gypsy Rose había sido criada de una manera muy fea. La mamá la maltrataba física y psicológicamente demasiado para que ella no dijera nada. De hecho, ella en todas las entrevistas que salen están tomadas de la mano, porque si la niña no actuaba como ella le decía que la actuara, la apretaba. Y era como que ya sabes que cuando llegue a la casa te voy a matar a golpes por no hacer lo que te digo. Porque ella tenía que hablar como niña chiquita, como si tuviese un retardo, y la mayoría del tiempo la mantenía súper dopada, drogadísima, para que ella no tuviese como una luz de lo que realmente pasaba. Y por eso tampoco la niña se defendía. Gypsy Rose empezó a tener una relación sentimental por internet con un joven llamado Nicholas. Nicholas era un chico que parece que también tenía una condición mental, tenía un poco de autismo y además otras cosas. Y ellos empezaron a enamorarse en línea y se mandaban fotos, escribían cosas muy explícitas sexuales, hacían encuentros en línea hasta que empezaron a verse. Después de pasado más o menos 3 años en esto, empezaron a verse, a tener encuentros sexuales. Incluso ella quería quedar embarazada para como que destapar la olla y que ya terminara su tortura. Cabe resaltar que Gypsy solo comía por un tubo donde le ingresaban los alimentos, porque decía su mamá que tenía problemas digestivos. De verdad que Gypsy Rose padecía un sufrimiento muy grande por todas las cosas que ella tenía que aparentar tener. Pero cuando se enamoró de Nicholas, todo cambió. Ella ya estaba cansada y harta de su mamá, porque ella quería vivir una vida normal, tener un novio. Entonces planearon entre los dos matar a Didi. Y fue así como sucedió. Nicholas y Gypsy hicieron una cita en su casa para poder matar a la mamá de Gypsy. Ya cuando ella estaba dormida, él entró a la casa. Gypsy le entregó a Nicholas unos cuchillos, unos guantes, y él se dirigió a la habitación de Didi y la empezó a cuchillar, matar, y lo logró. De ahí ellos salieron juntos y se fueron a un hotel. Se llevaron $4,000 que tenía reunido Didi para poder cubrir sus gastos, y fue así como se escaparon. Obviamente no tardaron en conseguirlos en un hotel, pasado 2 días aproximadamente, porque resulta que Gypsy parece que le había comentado a una de sus vecinas que ella no tenía nada y que ella estaba enamorada y que tenía un novio y que quería irse con él. Entonces ella sugirió a la policía que vieran sus mensajes, el sitio donde fue enviado ciertos mensajes de Nicholas, y fue como hallaron a ambos luego de 2 días. De toda esta historia va a venir una película y estoy muy curiosa de cómo lo van a reproducir. Aunque ya sé toda la historia y sé cómo va a terminar y todo, siento que es una historia bastante fuerte y que me gustaría ver en película. Y vi el tráiler y me pareció excelente. De hecho, salía, no sé si ahora con todo lo que está pasando en el mundo las cosas pautadas van a salir, pero salía el 20 de marzo. Entonces estoy muy ansiosa por verla. Es una historia muy fuerte. En la actualidad Gypsy Rose está presa, tiene que cumplir 10 años de condena. En cualquier otro momento, una persona que cometa este tipo de crímenes se les da cadena perpetua o pena de muerte. Pero por todo lo que luego se alegó con respecto a su salud, lo que venía haciéndole su madre, todo eso, le entregaron solo 10 años de condena.
pero resulta que no fue ella quien lo mató, de hecho fue Nicholas, pero como ella fue autor intelectual, entonces obviamente también tiene su condena. Nicholas sí está por cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. En la actualidad ella se siente mejor con la vida en la cárcel que su vida anterior, porque su madre la mataba de hambre solo dándole comida por un tubo. Entonces ella se siente mejor, duerme en una cama decente, que ya no tiene que fingir estar en una silla de ruedas, que puede caminar libremente, puede hablar con las personas con su forma natural de hablar sin tener que fingir ser una niña. Y pues ella no se arrepiente de lo que pasó, a pesar de que es una historia horrorífica. Y bueno, entre otras cosas, su papá nunca fue un alcohólico drogadicto. Eso también fue fingido por su madre, ella simplemente lo alejó y ya. Pero él sí le mandaba dinero a Gypsy. Y bueno, él también es una víctima de toda esta historia, porque realmente él no tenía conocimiento de que estas cosas eran mentiras, lo que le pasaba a Gypsy Rose. Entonces, es toda una historia loca, es una historia demasiado random, pero bueno, se puede decir que muchas veces las historias reales son mucho más fuertes que la misma ficción. Y bueno, en esta cuarentena es a lo que me he dedicado, a ver cositas por ahí, y quería contarles esta historia. Espero que les haya gustado. Si les gustó, demuéstrenlo dándole un me gusta, compártanlo, coméntenlo, suscríbanse, por una simple razón: este es mi espacio, tu espacio, y por supuesto el nuestro.